Bueno, tengan muy buena tarde. Agradecerles la presencia en este espacio. En este espacio básicamente nos estamos juntando 5 territorios de la segunda corte y de la anterior corte 2 territorios. Estamos aquí, algunos van llegando ahí con despacio, pero esto no existía hace 6 meses. Y resulta ser que a partir de las conversas, del tejido, nuestros financiadores se asustaban un poco porque les decíamos que en este primer semestre no íbamos a hacer nada, ¿cierto? Que íbamos a conversar. Y uno dice, bueno, ¿cuántos kilómetros de conversa puede tener, digamos, la tejeduría? Y esas conversas, pues básicamente es como esas pequeñas inspiraciones que hemos pasado por el cuerpo. O sea, uno pone casi que en su palabra, pone un poquito el retrato de lo que es y de lo que ha aprendido, ¿cierto? Lo que ha pasado por el cuerpo. Y yo creo que ese es el poder de la conversa. Entonces, queríamos darle de parte de la tejeduría territorial, del equipo de la tejeduría territorial, darles las gracias, porque en últimas, en este tiempo, el tiempo tiene un costo y también el tiempo en sí tiene una inversión, ¿cierto? La inversión de su tiempo para llegar hasta acá, para desplazarse, para repartir abrazos de alguna manera, ¿cierto? Para verse desde lo lejos, y obviamente muchos entramos por primera vez a este auditorio Isura, pues que nos recibe. Queríamos darle un saludo y agradecimiento a la maestra Teresita Gómez y al doctor Mauricio García Villegas por acompañarnos, a nuestros socios fundadores, la Universidad EAFIT y ProAntioquia, a los aliados de esta segunda corte, que es la Fundación Sura, la Fundación Nutresa, la Fundación ACEP, la Fundación Sofía de Pérez de Soto, Fundación Fraternidad y Confama, a quienes nos acompañan en la acción maya de la primera corte de la Comuna 13, a Marte, a la Fundación Con Concreto, Universidad EAFIT, al CES y a los líderes territoriales quienes siguen trabajando en el proyecto Amarte en la Comuna 13 que atiende un tema de salud mental. A nuestros anterior corte de la Comuna 8, allí ongoing de la Universidad de AFIT, Sura, Bancolombia, Fundación Éxito, Bohío Playa y los líderes de la comuna. Y los participantes también, darles agradecimientos de las universidades, Universidad EAFIT, CES, Universidad EIA, Universidad de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, sede Medellín, organizaciones y líderes culturales, sociales, deportivos, ambientales, juveniles. Y a los participantes, empresarios y emprendedores. Obviamente un saludo a las doñas de los distintos territorios que son unas mamacitas y que nos acompañan en todo este viaje. Bueno, démosle ahí un poquito, Sara. Vamos a hablar que va de la Corte 2. Dale, Sara. Tenemos 5 territorios que han estado en el centro de nuestras conversaciones. Dale, Sara. 100 participantes han cruzado historias de vida en encuentros improbables. Hace 6 meses no teníamos estos encuentros. 62 organizaciones sociales, académicas, empresariales están construyendo desde la horizontalidad estas conversaciones, pero también estas puntadas y las acciones mayas. 139 encuentros han sido escenarios para reparar las fracturas. Decía una profe que en últimas siempre hemos tenido de alguna manera rupturas, ¿cierto? Y de esas rupturas pues tenemos una analogía muy potente que somos como de aquellas plantas callejeras
que van saliendo también del pavimento. Es como esas benditas que van curando también esas historias. 203 horas han dedicado cada participante en los encuentros, tanto en plenarias como en las conversaciones pequeñas, en los recorridos. 203 horas. Y les decía al inicio que el tiempo tiene valor, y en últimas, en muchas de las fracturas que encontrábamos decían la falta de tiempo. O sea, tener falta de tiempo para dedicarle a este espacio. Y mírenos, aquí cada uno dedicó 203 horas, que no es menor. Y la sumatoria de todos esos tiempitos, ¿sí?, son 1.241 horas invertido en los participantes y en las construcciones. Mira, ahí doña Nuri. Tenemos algo que son las puntadas. Y son como esas acciones donde se juntan después de la conversación. Dice, mira, a mí me gustó esto que dijo usted. ¿Sí? Venga, hagamos esto. Venga, va y conversa con nosotros, con estos chicos. Y por ejemplo, esta foto, ahí está Luis, en Nutresa. Y ahí en uno de los recorridos conocimos a Barberar en la Comuna 4, y resulta que de ahí salió una puntada, ¿cierto? Con Novaventa y una relación que no existía allí. Pero así hay 81 puntadas que se están conversando entre los participantes. Ya hay una cierta amistad, ¿sí? Había una participante que nos decía que ella no podía aceptar más amigos dentro de su grupo de amigos, pero que encontrando la gente de la tejeduría, pues que se embaló uno. Básicamente, démosle. Hemos sido testigos de una primera corte que en 13 meses después sigue impulsando la acción común de los territorios. Y seguimos tejiendo. Así lo vivimos en los territorios, ¿vale? Imagínense en esto. Entre los recorridos que hemos hecho, hemos recorrido esta cantidad de kilómetros. Imagínense, si sumáramos esos tiempos en caminada, llegaríamos hasta la ciudad sorpresa, o sea, Pasto. La ciudad de Pasto, ¿no? Imagínense, cada uno haciendo un hilito y un camino. Estos son los encuentros pequeños, compartimos nuestras historias personales para acercarnos y reconocernos. Esta segunda corte estamos en 5 territorios, la Comuna 10, la Comuna 3, la Comuna 4, Bello y Comuna 15. Y hay narraciones que uno dice, por ejemplo, después de las conversas, en Manrique una de nuestras participantes nos decía, ¿qué Manrique me estás hablando? ¿De la alta, de la mitad o del de abajo? Y eso ya es un avance, ¿sí? Para los que conocemos de alguna manera Manrique, es un gran avance en estas conversaciones. Démosles ahí. Los recorridos, caminamos los territorios y nos conectamos con los habitantes y sus procesos. Démosle, Sara. Y aquí, digamos, estas fueron las plenarias. Nosotros tuvimos un momento de invitación personal. A cada uno le hicimos de alguna manera un casting, ¿sí? Les hicimos una invitación directa, un mapa muy bonito que de la primera corte decirles pues que mucha gente lo tiene al lado de sus diplomas o al lado de la foto de la familia, al lado del niño Jesús, está ahí. Entonces mire que la importancia, ¿sí? Y estas son las plenarias de las conversaciones tanto de sueños, de caminos, de barreras, de potencialidades y que nos fuimos encontrando en los distintos territorios. Les pedimos a cada uno de los participantes que descargara un programa, ¿cierto? Para mirar cuánto recorrían y por dónde también recorrían. Y si alguien quiere saber más, eso nos ayuda Urban, que es de ahí donde salió nuestra tesis con Santiago Londoño y mía, y que de alguna manera
se ha convertido en otra cosa, porque ahí hemos metido mucha energía, mucha gente, muchos sentimientos y mucho tiempo, pues también, ¿sí? Entonces, si lo quieren escanear, aquí les aparece un poco por dónde caminamos, recorrimos y demás. Pues qué alegría que estén aquí, que hayan sacado sus espacios, sus agendas. Y hoy tenemos dos invitados, pues muy de lujo, ¿sí? Después vamos a tener un espacio para un cóctel afuera. Entonces quiero invitar a Teresita, la que afina el alma, a Mauricio, quien escribe parado. Y Ave María, no, ¿qué es esta alegría? Este champú si me lo después yo, ¿eh? ¿Y ustedes? ¿Dónde? Él está, listo. O donde quieras. A ver que usted es rebelde siempre. A Mauricio, el que escribe parado. Y Santiago Londoño, el conversador mayor. Muchas gracias. Acá muchas gracias, muy buenas tardes a todos, qué emoción que estén aquí, me da mucha felicidad ver tantas caras con las que hemos venido tejiendo en la tejeduría, en otros espacios, los financiadores, los aliados y obviamente Teresita y Mauricio, muchas gracias por aceptar de verdad esta invitación. Cuando yo pensé en esta dupla, en este dueto, me imaginé, y ya Mauricio me lo confirmó, que ellos nunca habían compartido un escenario, porque en principio uno diría, no tienen mucho en común. Mauricio la ha oído, como yo creo que buena parte de los que estamos aquí, pero yo creo que libro, pero Teresita es muy juiciosa y cuando ya me había dicho que sí, me dijo Santiago, y cuéntame de los libros de Mauricio. Entonces yo le regalé el último libro de Mauro y ya arrancaste, y ya arrancaste. Y hoy vamos a hablar no solo de eso, pero vamos a tocar algunos temas pues del libro. Entonces, esto muy en línea con la tejeduría territorial es un encuentro improbable. Esto es un encuentro improbable. Yo creo que es difícil hacer esta juntanza y yo creo que pues hace parte del espíritu de la tejeduría territorial, que es intentar que aquellos que de pronto no se juntan por diferentes motivos, o porque hacen cosas distintas, o porque viven en territorios diferentes, o por carreras, pues se encuentren o nos encontremos, conversemos y empecemos juntos, digamos, a construir una nueva sociedad. Yo creo que ese es un reto final que parece muy ambicioso, pero creo que todos, todos en esa búsqueda. Entonces, digamos que para empezar, yo quiero citar unas frases escritas en el caso de Mauricio y mencionadas, habladas en el caso de Tere, que yo creo que nos ayudan a encuadrar un poquito esta conversación. Vamos a volver sobre ellas, pero voy a citarlas porque creo que son importantes frente a qué estamos buscando en la tejeduría y qué estamos buscando en esta conversación. Mauricio dice en uno de sus libros que dedicamos demasiada energía a intentar convencer y poca a descubrir y entender. Me parece que es una frase muy poderosa. Habla también de algo que a mí me parece muy lindo, cita a Spinoza, dice: todo lo que somos, decía Spinoza, se explica por el tipo de encuentros que tenemos en la vida. Y eso es muy, muy la tejeduría, y yo quiero leer la frase, ese es Mauricio citando a Spinoza, pero la frase de Mauricio es muy poderosa. Con las personas tenemos los encuentros que más hacen de nosotros lo que somos. Cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Un encuentro feliz que conviene a nuestra naturaleza nos vitaliza, refuerza nuestras emociones más positivas como la alegría, la confianza, el amor, y potencia la vida. Y a la inversa, los malos encuentros nos disminuyen, nos apocan, nos entristecen. La sabiduría consiste en escoger los mejores encuentros para espantar la tristeza y aumentar la potencia vital.
Eso me parece que es poderosísimo y me parece que, digamos, que va al fondo de esto. Y bueno, y Mauricio, ahorita hablamos de eso, pero cita mucho a un amigo mío, yo digo amigo porque me parece que es uno de esos personajes históricos más bonitos, David Hume, el padre de la ilustración escocesa, gordo, sibarita, querido, que vivió una vida muy bella en el sentido de que entendió que la filosofía era tratar de entender la buena vida. Y hablas de él y decís que él decía que la simpatía no es una afinidad ontológica, sino algo que se descubre en los encuentros cara a cara a partir de la voz y los gestos. Y ese es, yo creo que una filosofía muy profunda. Y nosotros en la tejeduría creemos profundamente en eso. Los encuentros cara a cara, los gestos, el tono de la voz, son absolutamente centrales en la construcción de una sociedad. Y hay veces se nos olvida eso. Y ese, pues yo creo que es un mensaje muy poderoso. Y de Tere, unas frases que a mí me encantan. Y estas las encontré en una entrevista, bueno, no es una entrevista, es un conversatorio también de Tere en Madrid. El Banco BBVA la invitó porque Tere está cumpliendo 80 años este año, de los cuales 76 al piano. De esos 80, 76 al piano. Entonces la invitaron a una conversa concierto, porque hablabas y tocabas, hablabas y tocabas. Y dijiste cosas como la siguiente: los rótulos de verdad que son de las cosas que nos friegan la vida. No dejarse poner ningún rótulo. Dejemos de relacionarlos con los rótulos y los títulos. Me parece que es un mensaje poderosísimo. Y hay algo que a mí me fascina de Tere, porque yo tengo la gran, pues he tenido la oportunidad y el privilegio de ser amigo de Tere hace más de 20 años. Entonces esto que dice ella, yo se lo he oído decir en tomando ron y bailando y en rumbas, pero es muy poderoso. Y esto para que le paren bolas, dice en esa entrevista, en ese conversatorio, Tere, que hay que entrar por otra parte del ser humano, que hay que relacionarnos desde la vibración, que a mí me parece que es algo sutil pero poderoso, porque después vas y decís, entonces cuando uno se relaciona en la vibración, la conclusión es que hay o no hay sintonía. Esa es la conclusión. Entonces de pronto yo pues con Mauricio no tengo sintonía, pues no quiero que Mauricio sea un hijo de tantas, ni que me caiga mal, ni que no tenemos, de pronto no tenemos sintonía. Me parece una manera elegante y muy profunda de decir que uno puede entrar a las relaciones por otro lado, distinto sin duda alguna a los rótulos y a los títulos y a la asimetría que se mueve, digamos, en muchas de nuestras relaciones. Hecho ese encuadre, entonces, para que empecemos a conversar, pues nosotros, ya lo vieron, el ACA lo dijo de muchas maneras, partimos en la tejeduría de que esta es una sociedad fracturada y fragmentada. Creemos firmemente que es así. Nos cuesta decir si más o menos que antes, porque eso es muy relativo, pero sí creemos que hemos perdido espacios de construcción colectiva y de conversación. Poco lo que encontramos en nuestra tesis, hicimos un análisis de 30 años, es que efectivamente hemos perdido espacios, se han desgastado. Y cada sector ha ido haciendo lo que o le toca o le interesa, pero estamos de alguna manera separados y es difícil encontrar espacios, razones o hasta disculpas para encontrarnos. Entonces, pensando un poquito en eso, y yo voy a arrancarlos a ustedes por casi que la misma pregunta que le hicimos a cada uno de estos participantes que está aquí con nosotros hoy, y es, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo y dónde pasaron los primeros años? ¿Y qué recuerdos tienen, por ejemplo, todavía de la niñez y por qué son importantes? Tere, bienvenida y ánimo. ¿Está prendido? Sí, sí.
Soy muy ronquita, vamos a ver. Tu niñez, cuéntanos de dónde venís. De un palacio, del Palacio de Bellas Artes, donde mis padres eran los porteros. Muy privilegiada yo, porque me tocó una vida muy rica de primero de observar, porque los niños miran, sí. Entonces miraba a los pianistas, las niñas que bailaban, los pintores, ¿Cómo se llamaban tus padres, los porteros de Bellas Artes? Valerio Gómez, Teresa Teaga de Gómez, eran de Marinilla. Me parecían muy bonitos y yo le decía a mi mamá, pero yo tan feíta, ¿por qué? Pero sí, unas bellas personas. Y una cosa que yo recuerdo de mi padre y la quiero contar aquí. Él trabajó como 35 años, fue portero de Bellas Artes. Pero como cuando llegaba, llevaba 20 o 25 años, a él lo querían mucho. Le dijeron, Valerio, nosotros le vamos a dar a usted un puesto mejor. Entonces, usted le vamos a poner una oficinita para que entregue las llaves, para que entregue libros, es decir, otra cosa. Le digo, pues con mucho gusto, pero a mí las llaves del palacio, No me la que más me la quite, porque de un orgullo enorme yo todos los días abrir y observar el palacio. Entonces, ese orgullo de su trabajo pues, Es un recuerdo poderoso. entonces a mí mi papá me pareció grandioso, porque él se sintió orgulloso. Y eso me pareció hermoso toda la vida, que no es, y aceptó su otro puesto, pero no entregó las llaves. Porque tenía claro lo importante. Bueno, ¿y cómo te topaste con un piano? Pues con muchos, porque como mi casita quedaba dentro de Bellas Artes, entonces yo abría una puerta y estaba en el hall, y obviamente tenía todos los pianos a disposición. No de día, porque yo era muy pequeñita, entonces yo acompañaba a mi papá todas las noches en ese ritual bello de mirar que todo estuviera en orden, que los pianos estuvieran cerrados, que todo estuviera bien. Y entonces yo hacía el recorrido con él, era también portera de todo el edificio y, y lo del piano fue que yo en el día miraba cómo las niñas tocaban y en la noche, mientras mi papá estaba revisando, yo me sentaba en cada piano, tocaba no sé qué, pero yo tocaba. Y entonces mi papá siempre me permitía eso. Mi mamá se ponía muy brava porque decía, van a echar a tu papá de aquí. Pero bueno, no me echaron, aquí estoy mismo con el piano. Y en un momento entonces tocaste y alguien te escuchó. Sí, yo ya me había aprendido como 2 piececitas de oído. Y entonces mi papá un día me dijo, bueno, yo hoy le voy a abrir el piano de cola para que dé su primer concierto. Me abrió eso en Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, el teatro, en la playa, sí. Entonces me abrió el piano, era Pleyel, me acuerdo, un piano francés. Me dijo, ahora es la venia y toca tu primer concierto. Y ese fue mi primer concierto. Mi papá aplaudió, hizo 3 palmadas y me dijo, voy a ir por su mamá para que vea cómo está tocando el lindo. Entonces, sí, mi papá fue, digamos, el que me descubrió y me alentó y fue mi cómplice y me enseñó. No, mi papá no, pero yo le coqueteaba a las profesoras, me entraba a las clases a ver qué pasaba, ¿no? Y hubo una profe especial que ha sido Gaudelo de Maya, que la hija Tita era la de Canto Alegre, todos con el colegio de música en Laurel, en Martica. Y cuando me descubrió que pegó un alarido porque se asustó que yo estuviera tocando
obviamente. Y yo también me asusté, porque como en los cuentos, yo me metí un día sin que mi papá me hubiera dado la orden de cerrar Bellas Artes y yo, porque me decía, no, no puede tocar. O salga la última persona. Entonces, no, yo ya me metí a un cuarto y con la luz apagada empecé a tocar mis piecitas y la profesora no se había ido y pega un alarido. La negra está tocando, eso me tumbó en todo ese edificio. Y obviamente me puse a llorar, me asusté. Pero ella me dijo, no, yo le voy a dar clase. Y ahí empezó esta historia. Bueno, Tere, para acabar un primer capítulo, y les digo, también, este es un abrebocas porque ahorita, en octubre creo, sale la biografía de Teresita que escribió Beatriz Elena Robledo, que es biógrafa de Rafael Pombo, de María Cano. Yo creo que va a ser un libro muy bonito y muy poderoso para que lo esperen. Entonces, esto es simplemente... Gracias. Esto es un abrebocas, pero antes de darle la palabra curas, Tere, ¿en qué momento allá en Bellas Artes te diste cuenta que eras negra? Porque las niñas me decían, y yo le decía a mi mamá que porque yo era negra, y me decía que porque me había tomado un frasco de tinta china. Pues es que en esa época uno creía todo lo que le decía a la mamá y al papá, pues eso era la Biblia. Y yo, así me tomé un frasco de tinta china y bueno, después ya uno más grandecito, 8 años, ya uno se va dando cuenta. Pero ellos fueron muy bellos y nunca quisieron decirme que yo era hija adoptiva, ¿no? Nunca. Y se murieron sin decirme. Cuando me casé, le dijeron a mi marido, cosa que me indignó que le hubieran dicho primero a él y no a mí. Creo que habla mucho de esas convenciones sociales que lo manejado aquí. Es que yo nunca supe que le dijeron mis padres a él, porque él tampoco me contó. Entonces, eso fue como maluquito. Sí, un silencio muy respetuoso, muy respetuoso. Tere, gracias. Mauro, vos, ¿de dónde venís? Sí. Pero esta encerrona la hicimos a todas estas personas, algunas personas no entendían, pero porque voy a hablar de mi historia, de lo personal, es la tejeduría, Mauro. Contanos, vos, ¿dónde nacís? Hablando un poquito de tu familia. No. Yo creo que no. ¿Usted cuántos tíos tiene? Bueno, yo nací en Manizales, pero muy niño me traje a Llano Grande, a Río Negro, pero yo estudié en una escuelita campesina que hace unos 3 o 4 años ya tumbaron, cerca al seminario de los Salesianos. Y ahí estudié yo los 3 primeros años de primaria. Yo vengo de 2 familias muy distintas. La familia de mi madre, una familia muy hispanófila, como era en esa época Manizales. Manizales era la ciudad hispanófila de Colombia y yo creo que de América Latina. Y entonces en mi casa se cantaban zarzuelas y se cantaban... La abuela está mal. Sí, jotas, sí. Y la familia de mi padre, una familia muy, muy católica. Bueno, la de mi madre también. Pero la familia de mi padre muy, muy católica, a tal punto que de 12 hijos que eran, había 5 curas y 2 monjas. O sea, 7. Todos los hombres menos su papá. Mi papá fue el único que no fue al seminario. Y como no fue al seminario, a mi papá, sin que se lo hubieran dicho nunca, a mi papá siempre lo subestimaron por no tener vocación sacerdotal. Y a mi papá lo que le gustaban eran las palomas y los conejos y la naturaleza. Y mi papá dice que sus hermanos y sobre todo sus papás que lo querían, dicen
él siempre dijo, me querían mucho, pero pensaban que yo tenía mi bobada. Es- es- y, Y de la que nos salvó esa bobada. y esa familia, pero esa familia tenía cosas maravillosas. Mi abuelo tenía una finca en las afueras de Manizales, donde nos reuníamos todos, a pesar de haber tanto cura y tanta monja, éramos 17 nietos, porque los 5 fueron muy pródigos en descendencia, los 5 que se casaron. Entonces éramos muchos, yo era el nieto mayor, eh, y era una finca maravillosa, se llamaba La Matilde, y yo en realidad pasaba en esa finca 3 meses del año, mm, casi 2 meses en diciembre, Temperaban, que llaman. temperábamos en Manizales, y bueno, esa fue mi educación. Mis tíos además tenían una religiosidad muy diversa, porque había unos que eran de la teología de la liberación o simpatizaban con la teología, no eran de ahí, pero simpatizaban con los escritos de los teólogos de la liberación, y otros muy, muy conservadores. Y cuando yo llegué a Medellín, mi madre buscó con sus primas de aquí de Medellín un colegio para los niños cuando bajamos de Río Negro, y yo terminé en Los Alcázares estudiando en el Opus Dei. Mi mamá era muy católica, mi papá en cambio era un liberal escéptico, que muy descreído, muy respetuoso, pero digamos, nunca era pues anticlerical ni mucho menos, pero mi papá no tenía realmente fe. Eh, entonces yo tenía muchísimas versiones de la religión católica, y esa cantidad de versiones, Pues eso ayuda por lo menos a entender que no hay una sola. sí, sí, o que el asunto de la religión es más política religiosa que teología. En fin, pero yo tuve pues muchas versiones de la religión, eh, varias de ellas pues totalmente contradictorias. Esa fue mi... Tensión entre ciencia y religión, porque tu papá era un científico y vos querías y siempre pensaste también que ese era un camino. Sí, sí, mi papá era un científico aficionado. Mi papá había leído a Darwin. Darwin tenía una característica, y es que así como tu precocidad con el piano, Darwin tenía una precocidad enorme con las colecciones de insectos y particularmente de cucarrones. Desde muy chiquito era un gran coleccionista. Y encontró rasgos, me imagino. No, claro, claro. Uno de los científicos que más aportó al Museo de Historia Natural de Londres fue Darwin desde muy joven, porque tenía colecciones desde muy joven. Pero cuando digo que era coleccionista, era sobre todo un gran observador de la naturaleza. ¿Qué es lo que debe tener un científico? Observar para poder entender. Y mi papá admiraba eso. Mi papá admiraba la observación. Y por eso cuando era muy niño, desde muy niño observaba las palomas y los conejos y los árboles, y de ahí concluían mis abuelos que venía su bobada. Cuando no tenía nada de bobada, lo que tenía era Curiosidad. una curiosidad enorme. La curiosidad es de una grandísima importancia. Y bueno, entonces en mi casa siempre hubo un gran aprecio por la observación, por la curiosidad y por la ciencia y la investigación. ¿Y en qué momento, ya para que vamos adelantándonos un poco, pues vos sos profesor hace cuánto tiempo en la Universidad Nacional? Más de 25 años también. 26 años en la Universidad Nacional, investigador. Has estado y sos fundador de Justicia, que es un centro de investigación, un think tank y un sitio pues, de intervención de políticas públicas. ¿Cómo te perfilaste hacia la vida académica? ¿Esa fue tu primera decisión o llegaste a la universidad por dónde llegaste? No, yo en realidad tuve muy pocas dudas sobre mi vida académica. Bueno, en realidad sí tuve una duda en la adolescencia. Yo quería ser pintor. Yo tengo mucha habilidad con las manos. Y entonces sí, pero ¿Ah, sí? muy cortica. ¿Sí? Ah, yo pensé que las manos de los pianistas eran largas. Sí, vea. No, yo estas manos supe que eran buenas para... Hacer una leída de manos muy bonita. Me leyó las manos, pero no el futuro, el pasado.
No, yo tallaba y pintaba. Yo pintaba bien y entonces era el que pintaba en el colegio y le hacía las tareas a mis amigos y a mis compañeros y tallaba cosas en madera. Pero después dejé eso. Entonces yo inicialmente quería estudiar pintura, pero con ahora que dije que yo tenía muchas versiones de la religión católica, eso me causó a mí más de una preocupación intelectual, porque, porque yo en una familia tan católica, pero viendo tantas versiones y no sabiendo cuál era la verdad, pues me preocupé mucho por eso y fue ahí que descubrí la lectura. Yo empecé a leer teología antes que cualquier otra cosa y por la teología llegué a la filosofía y por la filosofía llegué a la, pues a la sociología y a la ciencia política. Pero, pero fue esa beta o ese descubrimiento de los libros lo que me llevó un poco a abandonar, yo no sé si eso fue una buena decisión, abandonar la pintura y la escultura y a irme por el lado de la academia. Pero pues tenía yo 15 años. Yo desde muy pequeño quise escribir. En el colegio, cuando estábamos en tercero de bachillerato, ¿qué edad es eso? Como 14 años, 13 años. Sí, por ahí unos 13 años, sí. 13 años. Cuando yo estaba en tercero de bachillerato con Héctor Abad y con Esteban Echavarría, dos compañeritos míos del colegio, fundamos un periódico. Y nuestros primeros textos son de esa época, de un periódico que llamaba Criterio. El eslogan es un poco ridículo. La verdad, no, tu verdad, y ven conmigo a buscarla. Es ridículo, pero es cierto. Pero es muy tierno, pues. Pero vení, vos contás que uno tiraje les tocó como retirarlo, ¿por qué? Eso fue después. Yo siempre tuve periódicos en el colegio. Ah, ok, fue en otro momento. Fue en otro colegio. Mis padres, cuando yo hice sexto bachillerato en el mismo colegio, pero en Bogotá, porque nos fuimos a vivir a Bogotá un año. Después regresamos. Y en ese colegio, ¿qué cuento esa historia? No, yo hacía todo el periódico. Yo era el director, el jefe de redacción, El comercial, vos buscabas todo, plata para... todo. Yo iba al seminario de mis tíos que tenían un mimeógrafo, no, Era este... un linotipo. Creo que aquí nadie sabe qué es un linotipo, salvo Tere y yo. Eh, eh, el linotipo es un aparato extraordinario, es una máquina de escribir, pero detrás tiene una fábrica para imprimir. Y entonces en donde mis tíos había una cosa de esas y yo lo hacía. Pero bueno, la anécdota es esta. En esa ingenuidad de uno de los 16 años, bueno, a los 16 ya no es uno tan ingenuo, pero yo sí lo era. Y entonces teníamos unas publicidades que yo conseguía con mis compañeros, con los negocios de las familias de mis compañeros. Y uno de mis compañeros la mamá tenía una floristería. Y entonces la señora que tenía la floristería nos dijo, sí, yo les doy unos pesitos para que saquen el periódico. Y entonces nos dijo, pongan tal cosa. Y algo así como lo que pusimos es, la señora doña tal y tal y tal invita a su establecimiento, pues un personaje de estos del Opus Dei leyó eso como si fuera un anuncio de un prostíbulo. Y entonces dijo, ese periódico hay que recogerlo inmediatamente y hay que quitar esa... No dijo quemar. No, Censura, pero tampoco, pues. no, dijo que había que... Eran de escribano, de Hitler. No, con un sello le hicimos poner algo distinto a la publicidad de tal manera que él permitiera que se vendiera. En fin, bueno, esto fue uno de los varios incidentes que yo tuve con ese periódico. Tere, hablando un poco de formación, Mauro pues toma la decisión de volverse estudioso, académico y escritor. Tu historia, tú tienes una historia con una universidad que es la de la calle y la de Medellín, que tu papá fue fundamental para entender un poco cómo funcionaba esta ciudad. Arranquemos por ahí. Mi papá era como medio ateo. Mi mamá le echaba cantaleta para que hiciera los primeros viernes. Y
Pues yo lo oía a mi mamá y no rezaba el rosario, a mí me tocaba hacer todo eso, pero a mí me gustaba. Yo fui a la iglesia hasta los 12 años, mataba de pisto, hacía los 10 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Todas las flores de los conciertos los llevaba María Auxiliadora, bien, pero por mi cuenta, hasta que las monjitas carmelitas no me recibieron en el colegio por negra. Nunca más volví a la iglesia, sin ofender a nadie, ¿no? Porque dije, y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mentira? Entonces, ¿cómo así que rezan a Dios y esto? Y entonces, que no, y eso a mí me traumatizó mucho hasta que un hindú, Paramahansa Yogananda, en un librito que llamaba El Maestro, dijo que le hacían preguntas. Y entonces él dijo, pero no sé por qué la gente se asusta cuando Dios quiere vestir de oscuro. Y entonces con esa palabra se me quitó como, ay, él como que me liberó, ¿no? Pero de ahí no volví. Ahora yo sí voy a la iglesia, pero a tocar a ese matrimonio de mis amigos. Pero respeto mucho eso, sí, porque cada cual tiene su historia y es muy respetable, así que Y combinaste, sí, no, sí, sí. El problema no es ser tarde de convertir. sí. Pero fuiste, además de estar metida en Bellas Artes, tocando Chopin y Liszt y Bach, salías con tu papá a oír tango. No, es que mi papá era el presidente del Centro Cívico Manuel José Caicedo, que eran como En La Toma. en ese entonces, que eran como 12 viejitos, todos pobres, pues, en este momento los hubieran recogido por comunistas, seguro, porque ellos eran los que hacían el bazar. Mi papá me llevaba a llevarle a las señoras, ¿cómo es que decían? Mi mamá decía que de la mala vida, y mi papá decía que no, que unas señoras que, pues, que había que ponerles cuidado porque sufrían mucho, tenían hijos. Entonces había que llevarles como droga y todo. Y yo con mi papá toda la toma. Y fuera de eso me gustaba que después mi papá entraba a hablar al café con todos los amigos y a tomarse su cerveza. Y a mí me daban carta roja en ese momento, frunas, y oía tangos. Mira que así fue mi Y eso te dio una mirada de un Medellín también. Y diferencia. era muy distinto al de tus compañeras en el Palacio de Bellas Artes. Que Yo vivía dos cosas muy diferentes. Yo en Bellas Artes, adentro, pues yo vivía cosas maravillosas. El piano en ese momento no lo estudiaban sino las niñas muy ricas de Medellín, y eso era privado, ¿no? Y además no estudiaban para ser pianistas y sentarse como unos 6 horas al piano, no. Era que hacía parte de una cultura. para que saliera la niña a tocar y los invitados la veían. Claro, y porque eso les daba como cierta glamour, sí, lo mismo que bordaban y pintaban y ballet también, ¿no? Porque, entonces yo vivía eso y vivía también la vida de mis padres, Manrique, Aranjuez, La Toma, todos esos barrios que eran además tangueros en esa época. A mí Manrique me fascinaba porque mis dos hermanos y tíos vivían allí, entonces yo me paraba en la puerta a escuchar tangos en las cantinas que tenían ¿cómo es? El piano, que era el piano que se le echaban monedas. Pianola. Una maravilla. Y la Casa Gardeliana está recién reapertura. Ay, qué bueno. Sí, hicieron una inversión muy bonita y Qué bueno, hicimos una reunión de la tejeduría ya, pues. qué bueno porque Malo seco. muy importante. Estás
en Medellín ha sido muy importante. Muy bien. Para que empecemos, digamos, a ir caminando hacia las emociones, hacia la confianza, la construcción de confianza, poquito de historia todavía, pero que yo creo que es muy importante. Estos son 60s y 70s en el país, un país tensionado en lo político como suele estarlo. Ter, estabas en la Universidad Nacional, yo creo, en ese momento, en los 60 y los 70, tuviste un encuentro con el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay. ¿Cómo fue ese canazo? Yo decía, un encuentro con el Estatuto, un canazo. Sí, eso fue como fuerte, imagínense. Eso está en la biografía, pero tienen que comprar el librito, pues. Nada de spoiler aquí. Les voy a contar. La versión cortica, pues. Me daban 40 años. 2 asaltos a Telecom, que no sé qué se le asaltaba a Telecom. Un atraco a la caja agraria y una reunión con el M17. Muy bien. Y ahí, bueno, no lo van a leer, pero la descripción es muy poderosa porque Tere cuenta en profundidad a quién se encontró en los calabozos del F2. ¿Quién había? Y eso es una historia muy fuerte y muy poderosa que yo creo que habla mucho también de lo que es Teresita y de cómo ha vivido. Más que mire, pienso yo, pues, que era mucho como el proceso de capacitación. No sabe por qué, pero yo aprendí mucho, ¿sabe? Aprendí, por ejemplo, que todo puede pasarle a uno en la vida, cualquier cosa. Eso de que como que a mí, no a cualquiera le puede pasar. La calumnia, eso de desmentir, hacer como que, bueno, siempre las cárceles están llenas de inocentes. Uno cuando está allá, uno se da cuenta que es Muchas tragedias. no. Entonces, ya la mía, como no había hecho nada, se volvía muy pequeña. Claro que a mí me daba susto, pero había gente realmente que uno decía, qué fuerte, ¿no? Yo me hice muchos muy amigos, inclusive uno que creo que mató a la mujer. Y a mí me llevaban muchas cosas y yo le daba cigarrillos y todo. Me dijo, "Vea, yo ya voy a salir de aquí. Mire mi teléfono, lo que sea". Mauro, ¿vos siempre te has movido en la teoría o has tenido actividad política, proselitista en algún momento? No, yo no siempre me he movido en la teoría. Yo he hecho investigación empírica por esa beta sociológica, digo, científica de mi padre, y a mí me interesa mucho la investigación empírica. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en América Latina es que somos demasiado diletantes, cada uno tiene sus teorías y cada uno diserta gustosamente en ellas, pero tenemos un cierto menosprecio por contar, por la estadística, por ir al sitio, por observar, en fin. Pero política nunca. Yo soy de una incapacidad innata para cualquier cosa que tenga que ver con la actividad política. No, Con la electoral. Digamos, porque bueno, los textos son políticos en el sentido amplio de la palabra. sí, pero digamos, yo nunca, no solamente política electoral, sino incluso yo tengo una cierta incapacidad para gerenciar y administrar. Yo nunca he sido decano, nunca he tenido puestos directivos de nada, nunca. En una época fui director en los Andes de un centro de investigaciones jurídicas, pero muy poquito tiempo y me echaron. El CIJUS, es que se llamaba. Sí, CIJUS era. sí. Sí, que yo soy un andino. Ah,
Bueno, entonces no. Bueno, y el, por qué temas arrancaste investigando o escribiendo, Mauro? ¿Cuáles fueron los temas que primero te movieron y en los que publicaste? Y vos tenés un listado largo ya de publicaciones. Ahorita vamos a llegar a las emociones, pero las emociones es el último capítulo de tu vida de investigador y de escritor, ¿no? De ensayista en este caso. ¿Por dónde arrancaste? Pues mira, mi papá no me entendía muy bien a mí, porque él veía que yo leía mucho y vivía como en sí misma. Yo creo que él también pensaba que yo tenía mi bobada. eh, y sobre todo no sabía, como mis conflictos vocacionales, él no los entendía. Él sí detectó que a mí me gustaba como las cosas relacionadas con los libros y posiblemente llegar algún día a ser escritor, porque yo ya escribía. Eh, y entonces, como en esa época, en los años 70, pues existía esa cosa de que, pues si este muchacho tiene una vocación ahí medio intelectual, que estudie Derecho. Es lo que le da escribir, leer y le da plata. Pero no era porque los intelectuales eran juristas. Había mucho, y en la familia de mi madre había un personaje que había sido intelectual y que había sido abogado y que fue muy prestigioso, que se llamaba Silvio Villegas, un conservador de esos de Leopardos. uno de los miembros de los Leopardos, medio fascista. Berto Alzate en el otro. Sí, No, en Dan. sí. Y entonces mi papá dijo, no, pues este muchacho que estudie Derecho. Pero yo nunca y yo lo di por descontado, dije, sí, bueno, entonces por ahí. Y cuando yo me metí a estudiar Derecho, lo que yo estudiaba era más o menos insoportable para mí. O sea, estudiar bienes, estudiar bueno, eso es como al final ya de la carrera, pero estudiar obligaciones, derecho administrativo, derecho contencioso, esas cosas. Pero había un filoncito así chiquitico que era la teoría del derecho, que era cómo entender el derecho y qué es el derecho, que era filosofía jurídica. Y entonces yo me pegué de ahí, que era lo único que yo podía medio rescatar. Y al mismo tiempo estudiaba filosofía, eso era en el centro, ahí muy cerca del Palacio de Bellas Artes, ahí derecho era ahí, la bolivariana. Claro, la UPB tenía la facultad ahí. A lo mejor nos vimos muchas veces ahí, Teresita. Usted es sardino. Es sardino, es que yo tengo muchos años. Bueno, en fin, y entonces yo estudié Derecho y me pegué de la filosofía del Derecho y entonces hasta escribí algunas cosas de filosofía del Derecho y dicté filosofía del Derecho durante muchos años. Después me di cuenta que había cosas más interesantes para mí que eso, y me metí más a la sociología jurídica, y ahí hace muchos años, cuando hice el doctorado, descubrí el tema de las emociones. Entonces yo hice una tesis sobre la eficacia simbólica del derecho, que es un poco como decir la eficacia emocional del derecho. Y un poco diciendo, el derecho no sirve tanto para lo que la gente dice o para aquello que los abogados o los juristas dicen que el derecho sirve, sino que sirve para otras cosas, que es lo que los políticos saben. Y eso otro para lo cual el derecho sirve es para producir emociones de todo tipo. Y entonces yo hice una tesis sobre eso hace muchísimos años, que fue publicada por ahí, que se llama La eficacia simbólica del derecho, y que en ese momento está haciendo la tercera edición, porque es un libro que se ha agotado mucho y, en fin, el hecho es que estoy volviendo a leer cosas de derecho que hace décadas no leía. Bueno, en fin, ahí. Y el tema de la confianza, por ejemplo, es un tema del que has investigado y has escrito. Hablar un poquito Claro, de tu llegada a eso. porque por el lado, a mí me interesaba la filosofía del derecho, pero yo o sea, aquí veo muchos jóvenes. Hace un momento hablábamos de lo que era el ambiente intelectual de Medellín o el ambiente cultural de Medellín hace 40 años cuando veníamos aquí a aprender de cine. Este era uno de las iglesias, de los centros sagrados para nosotros, porque aquí aprendimos a ver cine en este recinto. La gente de Suramericana que decidió acabar con el subterráneo nunca se imaginó el dolor que nos causó el cierre del subterráneo.
nunca, porque eso fue algo que todos lo sentimos aisladamente. Hubo huérfanos. Sí, todos sufrimos con el cierre del subterráneo. Bueno, Vamos para la confianza, estabas hablando del bueno, ambiente. vamos para la confianza. No, y entonces yo no tenía nadie que me asesorara. Entonces descubrí la sociología del derecho mucho más tarde. La única persona que medio me entendía y medio me asesoraba era Carlos Gaviria. No, y eso fue una vez que yo le dije a Héctor que a mí me gustaría hablar. Ah, no, Héctor le contó al papá y le digo, 36 años hoy. sí, o más. 36 años Sí. sin asesinato. O sea, esto hace 40. Pero va. Esto hace mucho más, esto hace 40 y pico. Y Héctor le dijo, mira, Mauricio no tiene con quién hablar de... Él estudia Derecho, pero no tiene nadie con quien hablar. ¿Vos por qué no le decís a Carlos que hable con él? Y entonces me conseguí una cita que era amigo de Héctor Abad. Entonces me conseguí una cita con Carlos y yo le conté a Carlos y Carlos me dijo, mira, hay un autor que se llama tal y tal y los libros están traducidos al español, léelo. Y eso fue una gran cosa para mí. Yo por ahí llegué a la sociología jurídica y me dediqué durante muchos años a estudiar el tema de la cultura del incumplimiento de reglas. ¿Por qué incumplimos tantas reglas? Y de eso escribí varios libros. Y claro, una de las explicaciones fundamentales de la cultura del incumplimiento de reglas es la desconfianza. Es desconfiar de todo el mundo, del Estado, de los vecinos, de todo el mundo. Eso explica mucho más la desconfianza, el incumplimiento que otras cosas. Perfecto. Tere, la docencia. Vos llevas 27 años como profesor en la Universidad de Antioquia. Contame cómo llegaste y por qué te mueve la docencia. ¿Qué es lo que te inspira y apasiona de ser profesor? A ver, yo siempre tuve mucho respeto por la enseñanza, por transmitir algo, por poder dejar algo en un alumno. No solamente mover los dedos, es algo más. En mostrar que la música es algo más que mover los dedos rápidos, que hacer unas cosas maravillosas. Es una carrera mística, yo diría, es una carrera interior. Vienen los aplausos y las cosas y las flores, que es muy bonito, pero realmente la música es un camino espiritual. Y si se toma así, para mí ha sido eso. Para mí ha sido un camino espiritual. Y yo les digo a mis alumnos, ¿para qué estudian piano? No. Primero que todo, tienen que saber que el instrumento son ustedes, no es el piano que está ahí, no. Ustedes tienen que afinar el espíritu. Afinar el espíritu, es decir, uno a veces amanece desafinado y como ofuscado, ¿cierto? Eso es estar desafinado. Y cuando está uno desafinado no puede tocar bien. Uno tiene que afinarse. Entonces no puede estar bravo porque toca feo. No puede estar odiando porque tampoco le sale. Tiene que tener un estado de placidez. Yo no hablo de santidad porque yo de eso no sé. Pero sí entonces yo los voy llevando por ahí que traten el instrumento que son ellos. Y el piano es una extensión como de los dedos. Sí, más o menos está bien la figura. Y eso hay que hacerlo como desde el principio, ir mostrándoles que es un mundo de sonido y que los sonidos tienen colores y que y hay silencios, que en la música lo más importante es los silencios. Y yo quiero agregar una cosa. Ahora nadie tiene silencio, todo el mundo habla al mismo tiempo. Y nadie se escucha. Yo que estoy ya mayor, yo digo, yo a veces pongo un noticiero, cuando veo que todo el mundo habla al mismo tiempo, digo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es esto? Si no, y entonces oímos lo que queremos oír.
y al que queremos oír el otro ya es malo o no. No, que yo creo que ahí es donde me fui por otro lado, pero entonces No, es eso. Dale, Mau. Yo me sintonizo totalmente con esa. Yo creo que es una cosa también generacional. Ya nadie oye el silencio. Ya el silencio se ha acabado. Ahora vivimos en una época en donde todo el mundo tiene que ser entretenido por alguien. En los aeropuertos a uno lo tienen que entretener con música o con lo que sea, pero como si estar consigo mismo fuera peligroso, primero porque las personas posiblemente O improductivo. se deprimen. No, lo que quería contar es esto, Teresita, que se lo oí a Juan Gabriel Vázquez, se lo oí y lo leí en alguno de sus textos. Él dice lo siguiente: hoy en día en las redes sociales y con todas estas tecnologías y estas cosas, ya la gente no conversa, porque el propósito fundamental ahora de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, es hacer publicidad de sí mismo, obtener reconocimiento, obtener likes, obtener Comentarios. sí, comentarios. Entonces todo el mundo lo que está haciendo es publicidad del yo. Y entonces dice Juan Gabriel, una de las cosas que tenemos que hacer es leer novelas, porque en las novelas el ejercicio es completamente opuesto. Uno cuando lee una novela tiene que hacer un esfuerzo por meterse en la piel del personaje, del criminal, del adúltero, del deportista, de los personajes de la novela. Y uno tiene que pensar en el otro. Y eso es una enseñanza. Pensar en ponerse en los zapatos del otro es una enseñanza para conversar. Ahora hemos hablado mucho de la importancia de la conversación. Uno no puede conversar si lo que hace es publicidad de sí mismo. Eso es un pésimo conversador. Monólogo. Es un monólogo y la otra persona se aburre. Un buen conversador es el que oye a la otra parte, el que entiende a la otra parte, no necesariamente para estar de acuerdo. El desacuerdo puede alimentar la conversación. Pero yo creo que Juan Gabriel tiene razón. Vivimos en un mundo, por efecto de la publicidad y de la tecnología, yoísta, en donde cada cual lo que hace es pensar en sí mismo y nos hace mucha falta pensar en los demás. Y eso tiene efectos en la democracia, en la sociabilidad, en mil cosas. Duda, sin duda. Tere pues renunció a ir a misa y renunció a la religión, pero no a la espiritualidad. Digamos que vos has tenido un tránsito que yo creo que es muy bonito y me gustaría que lo compartieras aquí por varias, no son necesariamente escuelas, sino espacios de reflexión, de interiorización de la espiritualidad, del budismo, el zen. sí, ¿Por qué llegaste ahí? ¿Qué es lo que...? bueno, del hecho, por ejemplo, de haber sido hija adoptiva y que se me vieron mis padres, y bueno, me dejaron mis 3 hijos. Soy separada hace mucho tiempo. Entonces me retiré de la iglesia y era muy, muy fuerte mi amor a Jesucristo, por ejemplo. Y entonces yo este tiempo que se supone que nada, fue un tiempo muy raro, empecé a sentir mucha angustia y como un sinsentido de la vida, porque uno tiene que tener algo, no sé, una fuerza. Creer en algo es importantísimo. Para mí me parece importantísimo, porque eso te ayuda a creer en lo que haces, creer en los proyectos que tienes. Y yo busqué en la yoga, con Paramahansa Yogananda, alguien que me devolvió a la religión, pero no de la misma forma católica, sino de religar, o sea, estructurarse uno bien por dentro. Y también caminé mucho con los metafísicos. Yo he sido muy inquieta hasta que apareció el Zen para mí. Y me encantó esa práctica, porque ahí la práctica del Zen puede ser para un ateo, para un católico, para un musulmán, para un filósofo, para un político.
Bueno, ojalá los políticos hicieran. Ay, no, ojalá hicieran 10 minutos de retiraría de ahí. meditación. Eso les vendría divino. No tienen tiempo para eso. Y entonces me gusta porque primero que todo ahora todo es si Dios quiere, Dios le pague y todo eso. Eso todos son palabrejas que de verdad no las está sintiendo el que las dice. Me parece a mí, son mecánicas. Que Dios la bendiga. Imagine lo ocupado que vive Dios bendiciendo. No, yo me debo bendecir a mí mismo. Eso es sí, todo está dentro de uno. Ahora sí, que se quiera apoyar porque cree en Dios me parece muy bueno. Pero yo quise hacer el ejercicio de tratar de hacerlo mejor sin pensar ni en el cielo ni en el infierno, sino porque lo que debe hacer uno, no hacer nada en contra del hermano, del amigo, del vecino, sí, como eso, cuidar a los otros, saber que somos todos una sola cosa. Y eso, lo que nos pasa es que, como lo decía el doctor acá, lleno de yoecitos, yo soy. Yoísmo. Un capítulo. Eso hay que matarlo, eso es de las cosas que hay que extirpar de verdad, de uno. No, y eso es muy importante porque es que esa es la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. En una sociedad moderna la bondad no puede depender de la fe. La bondad que durante mucho tiempo fue así. Y entonces, un poco, como decía Dostoyevsky, es que si perdemos a Dios, todo es posible. Y las personas se desaforan y pueden terminar haciendo cualquier cosa, siendo criminales o cualquier cosa. No, una sociedad tiene que separar esas dos cosas. Desde luego, en la religión puede haber unos estándares de moral y de bondad específicos, eso está muy bien, pero la bondad de las personas no puede depender de que sean religiosos. Y por eso es que es tan importante, ya en una sociedad pluralista como esta, donde hay muchas creencias, tener una educación moral muy, muy fuerte, que no dependa de la religión. Y a mí me da la impresión de que perdimos la educación moral porque llegamos a hacer una educación pluriclasista y entonces, voy a poner un ejemplo. Mis hijos estudiaron en un colegio público francés con esa idea de que la educación moral es una educación en la familia. Mejor dicho, que a la familia le corresponde la educación moral y a ellos le corresponde Técnica científica y los conocimientos. Y a mí me parece que esa separación no es buena. Y yo creo que en los colegios, y particularmente en los colegios públicos, debería haber un empeño mucho más fuerte por la educación moral. vos hablas, te doy la palabra, de una religión civil, Mauro, en tu libro. Incluso hablas un poco tratando de combinar esto que estás diciendo, de un poco tener algo en que basarse, pero no es el Dios de los cristianos, sino que es unos acuerdos mínimos de una sociedad, ¿no? Unos acuerdos fundamentales, no necesariamente de querernos, de respetarnos. Sí, eso no es una idea mía, por supuesto. Es una idea muy vieja que fue muy importante, sobre todo a principios del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa acabó con la religión, bueno, o quiso acabar con la religión, entonces expropió a la iglesia, los curas tenían que jurar fidelidad a la Revolución Francesa, supeditó la religión al Estado. Y entonces muchos tuvieron esa preocupación, entre ellos Augusto Comte, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese vacío? O sea, la gente creía, mejor dicho, la religión era el centro de la vida de las personas. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, había distintas oraciones para rezar en el curso del día, y desde que nacían hasta que morían, la religión estaba presente en todas partes. La religión era
era lo que determinaba el curso y el sentido de todos los acontecimientos vitales de todas las personas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ya la religión no tiene esa importancia, y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces dijeron, hay que sustituir eso por una moral y por unos valores y por una axiología que sea igualmente fuerte, que sea igualmente importante para las personas. Y entonces ahí muchos hablaron de la religión civil, una religión civil. Y hoy en día todos los estados, digamos, intentan construir una religión civil. ¿Que está dónde? Pues en las constituciones, en la parte dogmática de las constituciones, con los valores, con el respeto. El respeto es, digamos, el valor fundamental, y muchos otros. Ahí hay toda una axiología y una manera de pensar y de relacionarnos que debería ser el sustituto de aquella otra cosa. Pero eso lo hemos subestimado. Y yo creo que el gran problema de las democracias hoy en día en América Latina, bueno, no solo en América Latina, en los Estados Unidos está pasando algo muy parecido, es que las democracias se han vuelto rutinarias, se han reducido al voto, Mecánicas. a la costumbre de ir a votar, y ni siquiera todo el mundo va a votar, y la democracia ha perdido el alma, ha perdido el espíritu, como decía Teresita, ha perdido la espiritualidad. Las democracias tienen que tener una espiritualidad, tienen que tener un sentido trascendente que haga que las personas obedezcan por eso, no porque le ponen un policía detrás vigilando a ver si obedece o no obedece. Tere, ¿tú querías agregar algo ahorita? No, lo de la religión, por ejemplo, yo creo que los problemas de las religiones en general es que le infunden a uno el miedo, el pecado. Eso a mí me torturó mucho. Pues uno tenía que confesarse y yo inventaba mentiras. Pues, que yo dije mentiras, era uno aterrorizado de verdad. Siempre estaba como en pecado. Nunca alcanzaba absolutamente nada. Era un martirio de verdad. Entonces, en ese sentido, eso no es una religión. Eso es un abuso. Pero espantoso. Pero efectivamente. Yo me he encontrado personas ateas mucho más religiosas. Porque yo creo que ser ateo no es grave. Porque son más sinceros los ateos. Pues porque no todos los van a perdonar. De otros. Bueno, pues yo quiero seguir conversando con ustedes muchas cosas. Voy a hacerles una última pregunta desde aquí porque quiero que haya preguntas desde nuestros participantes concretas también para nuestros invitados, pero esta pregunta que está muy conectada sobre todo con los últimos libros de Mauro y con lo que hacemos aquí es ¿cuáles creen ustedes que son las barreras más complejas en este momento que nos impiden tejer confianza, juntarnos, encontrarnos, conversar, la acción colectiva entre diferentes? ¿Cuáles creen ustedes que hoy en esta sociedad, aquí hemos hablado de algunas, son esas barreras para que vamos redondeando? Empiezo yo. A ver, yo quisiera decir dos cosas. Una, las recetas para rescatar una sociedad no son fáciles, son como las recetas de cocina, que generalmente son complejas. Uno tiene la tendencia, nuestra mente, la mente humana, está muy predispuesta para simplificar todo y tiene un gusto particular por lo simple. Entonces, por las varitas mágicas. Entonces, el economista le dice, no, la clave es la economía. Y entonces el político le dice, no, la clave es la participación política. Y entonces... La equidad, la igualdad. Sí. En realidad son muchos elementos que uno necesita juntar. Y juntar en una dosis adecuada y en una oportunidad y en un momento adecuado para que la cosa funcione. O sea, la cosa es mucho más compleja. No solamente es mucho más compleja, sino que es de largo plazo. Y yo creo que esa es una de las conciencias que tenemos que hacer. Y esto de las redes sociales, del inmediatismo, de lo efímero, de lo pasajero, no está ayudando para nada en la valoración del largo plazo y del mediano plazo. Eso es una de las cosas que hemos perdido. No solamente hemos perdido el yo y el silencio y la introspección, no solamente hemos perdido eso, sino que hemos perdido el mediano y el largo plazo. Y eso nos lo están quitando las redes sociales.
Pero bueno, no quiero hablar de eso. Yo quería hablar de otra cosa, que era algo que estaba pensando cuando vimos la presentación anterior. Las sociedades modernas se inventaron dos mecanismos para hacer eso que hacen ustedes, pero en una dimensión mucho más estructural y mucho más grande, o mejor dicho, para no tener que hacer eso que hacen ustedes, para no tener que sanar heridas. ¿Y qué fue lo que se inventaron? Se inventaron dos grandes mecanismos en donde reunían a toda la población, de todas las clases sociales, los ricos y los pobres, todos iban a esos dos sitios. ¿Cuáles? El ejército y la educación pública. Al ejército, bueno, y claro, esto pasaba antes cuando había grandes guerras en Europa y entonces el ejército era una cosa fundamental, pero ahí se encontraban todos. Eso se ha acabado mucho porque por fortuna se han acabado mucho las guerras, salvo pues la que estamos viviendo ahora en el norte de Europa. Pero lo otro es la educación, y la educación pública, donde iban todos, el hijo del banquero, el hijo de la pianista, el hijo del profesor, el hijo del obrero, todos iban ahí. Y durante 12 años, y si estudiaba en la universidad 15 o 16 años, compartían juntos. Entonces había una gran confianza entre las... Podía haber resentimientos y podía haber recelos, y claro, había muchas diferencias y en fin, pero tenían la misma manera de hablar, se conocían perfectamente. El hecho de haber vivido tanto tiempo juntos, es que 15 años, todas las clases sociales, los hijos de todas las clases sociales compartiendo, eso es mucho. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, que yo lo denomino un apartheid educativo. Los hijos de los ricos estudian en sitios específicos de alta calidad y los hijos de los pobres estudian en otros sitios. Y eso es un drama tremendo. Hace un año sacamos un libro que se llama La Quinta Puerta con dos economistas de los Andes. Yo quería que fueran estos economistas de los Andes porque es que la idea de que la educación pública pluriclasista es importante no es una idea de profesores de educación ni marxista, ni... No, sí, en absoluto. Digamos, no hay nada más liberal que eso. Mejor dicho, es que esto tiene que ver con un principio que es tal vez el principio más importante de la Constitución, que es defender o respetar o proteger la igualdad de oportunidades. Porque si un niño estudia en un colegio, en un colegio de muy mala calidad, y otro estudia, su colega de la misma edad estudia en uno de muy buena calidad, pues la igualdad de oportunidades está acabada. Ahí uno tendrá muchas oportunidades y otro no las tendrá. Entonces eso hay que resolverlo porque es un problema grande de raíz. Eso que hacen ustedes es en buena parte tratando de resolver con muy buen sentido pero en micro y con mucho valor y con mucho coraje, tratando de resolver algo que la sociedad no resuelve por sí misma porque no tiene esa educación pública pluriclasista de gran calidad. Sí, señor. Muy bien. Kevin. Por eso, esta polaridad tan grande, yo creo que sí. La polarización y demás. La polarización me parece que es que hemos llegado a un extremo que uno no puede decir ni siquiera qué piensa, porque de pronto yo una vez en Madrid estaba con mi hija y dijimos lo del clima y el conductor se puso iracundo, que eso era mentira, que donde me había inventado yo eso. Calentamiento global, sí. Sí, yo eso pues, no, uno hablando de eso. Cambio climático, que eso no existe. Eso, que no existe, ¿cómo no va a existir? Pero si se ve, si se siente. Óigame, entonces decía yo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo una persona... ¿Cómo llegamos aquí, además? Pero esas son ideas que les metieron, no sé, pero además agresivo, ¿no? Porque en vez de ver, yo no creo en eso, entonces bien, ¿no? Pero se puso violento y nos callamos, obviamente, ¿no? Y yo creo que eso es como lo que tenemos que empezar poco a poco a cambiar. Yo no sé cómo, pero porque así no vamos para ninguna parte. Es verdad. Muy difícil, si no
podemos conversar entre todos. Cada vez hay más complicaciones en encontrar espacios para encontrar. Por ejemplo, la educación está segregada, pero la ciudad urbanísticamente también está segregada. Es complejo encontrar sitios donde nos encontremos. El espacio público debería ser ese espacio, el transporte público también. Hay ciertas ciudades que tienen en la cultura una oportunidad de juntar gente muy diferente. Yo creo que nosotros tenemos un vacío tremendo ahí. Cuando yo era pequeña, en la playa habían banquitas, ahí ahora también, pero ya no se puede sentar uno ahí porque, bueno, los señores de la calle las usan y me parece muy bien, pero uno se sentaba a conversar con los amigos o en el Parque de Bolívar, ya no sé. Salíamos de los conciertos a conversar en el Parque de Bolívar. Se está perdiendo, Todo se perdió. se está perdiendo eso que los gringos llaman el common ground, que es la base para poder conversar, como el sentido de la realidad. Eso es una de las cosas que a mí más me preocupa con el mundo contemporáneo, que ya la realidad no, o sea, El claro, punto de partida no es el mismo, de pronto estamos hablando de dos universos completamente distintos. Ahora Claro. hay donde conversar, pero los centros comerciales. Y uno a veces, pues cuando estaba joven, sí, se podía tomar un café o un jugo o algo, pero Y había tertuliaderos y había conversación. pero es sobre todo esta cosa de que, claro, hay hechos que son interpretables y bueno, y entonces ahí viene la política, en fin, pero hay cosas en las que antes todo el mundo estaba de acuerdo, ahora no. Si ustedes miran CNN y Fox News en los Estados Unidos, no solamente están en desacuerdo sobre la política, están en desacuerdo en todo, están en desacuerdo de lo que, o sea, los hechos, ya los hechos no son claros, los hechos más básicos, ya no se sabe, si uno oye un noticiero, los hechos fueron unos, y si oye el otro noticiero, fueron otros completamente distintos. Hace poco hicieron una encuesta en Francia que la hacen recurrentemente sobre la ciencia, la creencia en la ciencia, y lo que descubrieron es que hoy en día el porcentaje de personas que no cree en la ciencia ha aumentado considerablemente. En los últimos 70 años se están haciendo encuestas desde 70 años, o sea, hace 70 años empezaron a hacerse encuestas. Y la cosa más o menos aumentó hasta los 40 años y ahora desde 40 años para acá no ha hecho sino bajar. Entonces ya la gente no cree en la ciencia, esta cosa de las teorías conspirativas están invadiendo todo. Entonces si perdemos el sentido común, el sentido de que hay una realidad compartida, pues simplemente no podemos conversar. Muy bien, aquí somos muy abundantes con la palabra, pero estamos un poquito jodidos de tiempo, pero yo quiero que haya por lo menos 2, 3 preguntas, si ustedes quieren, para que... Cari, ¿me ayudan aquí con...? Gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, pues igual es día. ¿Cómo Bueno. te llamas? Bueno, me presento, yo me llamo Ana Karina, vengo de Bello, aquí estamos un compo de Bello. De hecho, hace poco estaba hablando con mi amigo David, algo muy relacionado con lo que estamos conversando aquí, hablando justamente sobre ese yoísmo que está pasando. Yo reflexionaba como sobre el egoísmo. Nos movemos a través de nuestros ojos, siempre. Estamos viendo desde nuestra realidad todo el tiempo. Y me decía él como que es muy peligroso decir eso porque a partir de eso se justifican muchas cosas. Pero también pienso que es interesante pensar cómo nuestra capacidad imaginativa es justamente eso, como la capacidad de razonar, lo que nos ha permitido evolucionar y compartir y hacer un montón de cosas que hay hoy, la literatura, el cine, el arte, todos los edificios, todos, cómo surgen a partir de eso, de ir más allá, de imaginar esa metanoia. Y eso se logra a través de un ejercicio muy fuerte que siento que se está perdiendo mucho la capacidad y es porque no se está haciendo y es, sí, yo veo a través de mis ojos,
pero puedo hacer un ejercicio muy interesante que es intentar pararme a través de los tuyos. Y es ahí en donde dialogamos sobre compartir la realidad. Pongo mi realidad aquí y pongo tu realidad aquí también donde está la mía. Y siento sobre esto, he pensado un montón de cosas, de lo difícil que es, y más en este punto. Más que una pregunta, un comentario, Cari. No, es una pregunta, pero tiene una introducción larga. Lo difícil que es en este mundo en el que prima más un lado que el otro, en el que hay un exceso muy grande. Y la pregunta viene aquí, sobre ese mismo zen, cómo podemos encontrar esa armonía, cómo podemos generar como esa capacidad de expandir ese corazón y, por ejemplo, hablar con esos jóvenes y decirles, entiendo tu punto, entiendo lo que buscas, busquémoslo de estas formas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han podido hacer? Vale, juntemos las preguntas y las contestamos, porque allí hay... bueno. Aquí y otra más allí atrás. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Doranelli Restrepo de la Corporación Las Sabinas de Bello. No, pregunta puntual, ¿será que se ha perdido la capacidad del asombro? De asombro. Del asombro, ¿será que se ha perdido la capacidad del asombro? Como pregunta. Vale, gracias. Y una última allí. Buenas noches, Wilson Osorio de la Universidad CES, el jefe del Departamento de Humanidades. Profesor Mauricio, ha aumentado la cantidad de emociones tristes en Colombia, las hemos congelado, estamos mejorando. Maestra Teresita, yo he encontrado en Bach particularmente como la espiritualidad. Yo soy ateo, pero mi Dios es Bach. Con mis estudiantes en la universidad trato de mostrarles que aparte de Karol G y de los cantantes de acá que tenemos como referente casi universal de reggaetón, hay unos músicos muy valiosos que nos ayudan a ensimismarnos, a pensar en nosotros, a escuchar el valor del silencio. ¿Cree usted como yo que Bach nos puede ayudar mucho a encontrarnos y a encontrarnos en una espiritualidad? Gracias. Fan club de Bach, que yo creo que hay muchos. Convencida. Bach es como el pulso del universo. Bueno, es un gran matemático, es realmente un ser espiritual. Si uno está deprimido, les digo, vean, escuchen el Magnífica, o la Pasión según San Juan, o una partita, o la partita todavía número mejor, 2. la suite para cello solo. Entonces, eso es un universo que uno con Bach tendría para toda la vida, todo el tiempo. Es antes de Bach y después de Bach todo el asunto de la música. Estamos de acuerdo, qué bien. Mauro. Sí, a ver, no quiero sonar demasiado pesimista, pero yo creo que la manera como estamos conversando, o no conversando, como nos estamos comunicando, la manera como están dispuestas las redes sociales, la importancia que tienen las redes sociales para los jóvenes, yo creo que eso está teniendo una incidencia mucho mayor de la que se previó inicialmente y no para bien. Hay cantidades de psicólogos evolutivos, psicólogos sociales que están estudiando las implicaciones de esta manera de conversar o de comunicarnos a través de celulares, de redes sociales, en fin. Por ejemplo, en estos días vi una estadística del Reino Unido en todo el mundo cuantificando el número de encuentros que han dejado de tener las personas en los últimos 20 años. O sea, cada vez las personas, es posible que se comuniquen más, pero se encuentran menos, se ven menos, los encuentros físicos se están perdiendo. Y yo creo que eso tiene implicaciones. Sí, lo que decías antes de mirar, incluso tocar,
cuando las personas no se encuentran, la desconfianza crece, porque una de las cosas que tiene, uno de los méritos de los encuentros improbables, y hablo de los encuentros improbables en el proceso de paz, por ejemplo, los que hizo la Comisión de la Verdad, juntando a guerrilleros, exguerrilleros y exparamilitares, es que se vieron, es que antes se disparaban, pero no se veían, se vieron, y finalmente esa gente, sin cambiar de opinión política, porque los unos seguían siendo de izquierda y los otros seguían siendo de derecha, pues terminaban las reuniones, yo asistí a algunas, intercambiándose los teléfonos y diciendo, ¿por qué no nos encontramos dentro de 2 días y vamos a tomar tinto? Es que conversar y mirarse a los ojos es una cosa fundamental para pacificar la utopía y la imaginación desbordada que todos tenemos cuando vivimos en el yoísmo, cuando vivimos ensimismados. Nos inventamos castillos en el aire y nos inventamos esos castillos enemistados con el castillo del lado. Sobreestimamos la pugnacidad de las relaciones sociales. Y cuando uno se encuentra con las personas, se da cuenta que son las mismas personas y que pueden entenderse y que todos tenemos emociones y que ellos pueden pensar una cosa y los otros otra, pero que en el fondo no somos tan distintos. Pero cuando solamente se ven las ideologías y la imaginación, los estereotipos y los paradigmas que armamos, y el asombro, la capacidad de asombro. Hemos perdido la capacidad de asombro. Yo creo que sí. Pues, pero hablando del asombro. No, pues es que yo creo que aquí poco lo que ha atravesado esta conversación es que nos hemos olvidado de cosas muy fundamentales y muy básicas en nuestras relaciones, porque estamos en otros niveles que pensamos son o más elevados o más importantes, y dejamos de conectarnos con emociones y con capacidades humanas como esa, que es absolutamente fundamental, que Mauricio ha escrito sobre el tema de que es necesario estar constantemente preguntándose, asombrándose, y tener preguntas, y un poco esta vida se volvió una vida de las claridades, de las certezas, de las decisiones fundamentales que se toman de manera individual, y yo creo que pues ahí hay una cantidad de preguntas muy profundas que hay que seguirnos haciendo, y que pues parte de lo que queríamos que nos acompañaran hoy. Yo les confieso que para mí es un sueño cumplido haberlos juntado, porque me parecía que era una oportunidad muy bonita de juntar historias, personas, pero además visiones positivas de una realidad muy compleja, porque yo creo que tanto Mauricio como Tere son muy realistas. Aquí no le pusimos a esto chocolatico por encima, que creo que estamos hablando de cosas duras, pero aquí no hay, o espero que no quede un sentimiento en ninguno de que esto está perdido, de que esto no vale la pena, de que no tenemos cómo. Yo creo que un poco el mensaje detrás de esta conversación, de la música de Bach, del conocimiento, de volver a los filósofos, de volver al conocimiento y a relacionarnos, de volver a conversar, es que esto sin duda alguna tiene futuro y tiene mucho por lo que valga la pena, por lo que vale la pena hacerlo, que es lo que finalmente hacemos. Esas horas y esos kilómetros, casi 800 kilómetros recorridos por ustedes, las horas invertidas, en el fondo son un mensaje de optimismo. Nadie se va a conversar con extraños o a lugares que no conoce si no tiene una idea fundamental de que esto puede cambiar y puede ser mejor. Y eso está, digamos, en el centro de lo que hacemos aquí. Yo quiero que les demos un aplauso a Mauricio y a Tere. Queremos entregarles un detalle de parte pues de toda la tejeduría territorial, que son estos dos anturios, porque yo sé que a los dos les gusta el campo y les gusta las flores y el verde.